Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libro Abierto. Mi nombre es Roberto de la Sala y esta tarde tengo el gusto de conversar con el psicólogo Manuel Arbocó de los Heros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Hola Manuel, ¿cómo estás? A propósito de tu último libro, Grandes Psicólogos y Psiquiatras de la Historia, un libro que ya está a la venta aquí en librería Casa Tomada. Cuéntame Manuel, es todo un desafío reunir a las grandes mentes de la psicología y la psiquiatría en un libro. Sí, bueno, yo soy, además de psicólogo, soy profesor de psicología en la universidad hace ya varios años y desde hace unos años empecé por ejemplo, a enseñar cursos como historia de la psicología. Entonces, cada vez más me fui empapando en los autores, en las corrientes, en las investigaciones, en los experimentos, y hace más o menos 2 años logré haber preparado una serie de notas sobre un grupo de ellos, y lo que hice fue inicialmente hacer una suerte de artículo que envié a una revista de psicología. Pero la extensión era mayor del número de páginas que la revista permite. Entonces, me lo devolvieron con el propósito de que reduzca, a una aún mayor selección. Y más bien ahí se me ocurrió extenderla, ampliarla y ya preparar una suerte de libro, ¿no? Y bueno, tenemos un texto de más de 160 páginas y logré juntar a 25 personalidades realmente ilustres, ¿no?, de la psicología y de la psiquiatría, algunos vivos aún y otros, bueno, ya que son parte de la historia, pero una historia viva, ¿no?, porque han generado corrientes, líneas de trabajo. ¿Y cuál fue tu criterio para seleccionar a estas 25 personalidades? Yo soy sincero, por el nivel de influencia que han tenido en mi formación, en mis lecturas, por estar presentes en mi propia biblioteca, ¿no? O sea, son un conjunto de autores que han estado muy presentes, siempre mencionados, siempre encontrados en las citas, siempre referenciados. Y dentro de esos 25 hay un grupo de ellos cuyas lecturas, ensayos, pensamientos me han acompañado no solo profesionalmente, sino personalmente, existencialmente, ¿no? Entonces es una suerte de tributo a gente como Rollo May, o como Viktor Frankl, o como Erich Fromm. O sea, el criterio ha sido, digamos, las personalidades que han influido en ti, en tu carrera. Sí, las que tú valoras más como mentores, ¿no? Claro, inicialmente esa, y a partir de ahí también he tratado de que haya hasta cierto punto una representatividad. Lo que ocurre es que en la psicología no hay, digamos, una sola línea, ¿no? En realidad son varias psicologías. Hay, por ejemplo, una psicología que tiene toda esta tradición psicoanalítica, psicodinámica, pero también hay una psicología existencial, una psicología humanista, una psicología cognitivo-conductual, ¿no? Entonces hay varias líneas en psicología. Cuando te pregunten cuándo, cómo y dónde, responde Casa Tomada, librería y café. El lugar perfecto para comenzar el día con una taza de café. Comparte tus mejores momentos en nuestro cálido local y vive una experiencia única en donde podrás leer tu libro preferido, contar historias, brindar con tus amigos y disfrutar de nuestra cafetería. Y también un criterio ha sido, bueno, que esto pueda realmente servir como una suerte de referente, trabajo referente para jóvenes psicólogos, para estudiantes de psiquiatría, estudiantes en general, gente interesada en las ciencias sociales y que, bueno, puedan ver cómo más o menos entre el primero de ellos, Wilhelm Wundt, que, bueno, es un personaje del siglo XIX, hasta la última, Elizabeth Loftooth, que es una psicóloga que está viva, que está trabajando, más o menos en un lapso pues, de un siglo aproximadamente, han aparecido una serie de investigaciones que han dado finalmente pie a tener un grupo de teorías, ¿no?, en psicología. Estaba leyendo el libro y, claro, es un aporte porque ya toda
Ya todas las carreras, digamos, o por decirlo de otro modo, ¿no? La psicología parece ser ya transversal a todas las carreras, ¿no? Profesionales. O sea, es como que todos necesitamos entender un poco de la psicología, en el sentido de que es necesario comprender la mente de las personas, ¿no? En toda actividad. Pero algunos de los principales, por ejemplo, Freud, el segundo autor que mencionas en tu libro, él batalló toda su vida porque la psicología, el psicoanálisis, en realidad, sea considerado una ciencia. Y al final es tratado ahora como una terapia más. Claro, es tratado como una terapia, es tratado como una suerte de antropología filosófica, ¿no? Una interpretación del ser humano. Claro, lo que ocurre es que, y esto ya es un debate que ha habido, digamos, en el mundo interno de la psicología. Cuando la psicología pasa o sale, mejor dicho, del campo de la filosofía y la teología y pasa al mundo científico, tenía que copiar los modelos propios de las ciencias naturales de entonces, física, biología y química. Y los psicólogos de entonces, que muchos al inicio eran fisiólogos o biólogos o filósofos, intentaron, y lo consiguieron, intentaron hasta cierto punto darle un estatus de ciencia a la psicología misma. Pero el problema o la característica de la teoría freudiana es que Freud se aleja del espíritu conciencialista de su época. Lo que se empieza a estudiar en psicología es la conciencia. Digámoslo así, la mente de la persona adulta, normal y educada. Esos fueron los primeros objetos de estudio. Era el ser humano adulto, normal y educado, que pudiera responder a ciertas preguntas que inicialmente intentaban conocer temas sobre la percepción, la atención. Pero Freud se pasa de la neurología, fisiología, finalmente a la psiquiatría, ¿no? Lo que le interesa a él es la mente del perturbado, del histérico, del neurótico, y no había realmente una propuesta exclusivamente biológica, médica, para entender los sufrimientos, las penas, los sinsabores, los traumas, digamos, psicológicos de la gente, ¿no? Entonces, desde el inicio, los médicos, los biólogos, los anatomistas, acostumbrados a métodos de investigación propios de las ciencias naturales, donde el objeto de estudio se tiene que ver, tocar, medir, observar, le van a hacer la bronca, le van a decir, pero ¿tú qué estudias? La conciencia, no, el inconsciente. Pero ¿qué es eso? ¿No? ¿Y cómo lo estudias? Bueno, escucho el discurso del paciente, analizo sus sueños, analizo sus resistencias. Entonces, desde el inicio, Freud defiende que esto es una nueva disciplina, una nueva ciencia. Si hubiera dicho una nueva disciplina, de repente no le hubieran hecho tantos problemas, pero él defiende, él insiste en que es una nueva ciencia, porque él tenía como persona, tenía una gran necesidad, cuentan los biógrafos, de prestigio, de fama. Él estaba casi convencido que iba a ser un inventor, un creador, ¿no? La historia de su vida lo marca, ¿no? Y bueno, obviamente filósofos de corrientes mucho más rigurosas, científicos duros, van a decir, en general, Roberto, van a decir la psicología no es una ciencia. Puede ser interesante, puede ser importante, puede ser práctica, pero no es una ciencia. Es algo así como lo que se decía de la filosofía, ¿no? Es importante, es muy compleja, muy profunda, pero no es una ciencia, es otra cosa. Entonces, Freud defiende que lo que está haciendo es ciencia y bueno, desde entonces vienen estas críticas que podríamos llamarlas epistemológicas, ¿no? Y en el caso de los psiquiatras, porque en tu libro los agrupan, psicólogos y psiquiatras van en el mismo grupo. ¿No es la psiquiatría una disciplina médica más cercana a la ciencia? Sí, bueno, hay dos, me voy a permitir decir que hay dos grandes grupos de psiquiatras, ¿no? Hay psiquiatras que de alguna manera reducen la complejidad mental a, en gran parte, procesos físicos, químicos, cerebrales.
predispuestos por cuestiones genéticas o hereditarias. Y hay otro grupo de psiquiatras, Eric Berne, Viktor Frankl y el mismo Freud, que más bien plantean que lo biológico, lo físico, lo químico cerebral es una parte de un problema mayor, ¿no? Van a plantear que el ser humano es un ser bioquímico, sí, pero también psíquico, también social, también económico, también espiritual, ¿no? Entonces, muchos de estos psiquiatras terminan creando teorías de la personalidad, teorías de la mente, propuestas terapéuticas, donde la palabra medicar, o como era en alguna época también de la historia, operar el cerebro, ¿no? Y hacer lobotomías, eso empieza a ser dejado de lado. Entonces son psiquiatras que, sin ignorar, porque no se trata de eso, ¿no? De ignorar que efectivamente hay un sistema nervioso, hay una carga genética, hay cuestiones que quizás con las cuales la propia persona tiene que luchar o tiene que aceptar, pero junto a eso existen procesos psíquicos que no se pueden explicar totalmente a partir de redes neuronales o transmisores que entran en juego. Y hay un debate, pues, finalmente, al final, si lo que necesita una persona ansiosa es ansiolíticos, o si lo que necesita de repente es poder poner en práctica su creatividad y canalizar esa ansiedad, ¿no? O si lo que necesita de repente es una mayor red de apoyo y sentirse útil y darle un sentido a su vida, ¿no? Te invitamos a Casa Tomada, Librería y Café. De lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Avenida Petituars 3506 San Isidro. Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas. Llámanos al 967-888-648. Encuéntranos en redes sociales. Casa Tomada, Librería y Café. Como decía, hay una anécdota en la que Joyce visita a Jung, no por un tema suyo, sino él ya había escrito Ulises, Jung ya lo había leído, y dice, mi hija está hasta el perno, pero está como yo. Y justo le responde Jung algo parecido a lo que tú has dicho, ¿no? Lo que pasa es que tú has analizado tu neurosis a través de todos tus problemas, a través de la escritura. Claro. Y ese es tu salvavidas. Tu hija, en cambio, se está ahogando en un vaso de agua. Sí. En realidad, yo creo que lo que se busca en la salud mental es que la persona lleve una vida de calidad, ¿no? Una vida con calidad, ya sea un tratamiento psiquiátrico de medicamentos, acompañado de una terapia psicológica, ambos tal vez. Pero en el Perú sigue siendo una especie de tabú, ¿no? Estamos como... Todavía se siente muy, muy lejano el momento en el que uno puede decir, sí, estoy en terapia por tal, que es el motivo, yo tengo que tomar medicamento, tú sabes si me hace bien o no. Sí, mira, yo te diría que hay como también, como en el Perú hay muchas realidades, ¿no? A nivel de clase media alta, se vuelve hasta algo snob, ¿no? Se vuelve hasta algo, para usar un anglicismo, cool, ¿no? Decir eso, más bien, oye, yo estoy con mi analista, oye, yo tengo... Pero a nivel de repente popular, todavía, ¿no? Podemos ver cada vez menos, pero todavía se puede ver esta asociación de la psicología y más aún la psiquiatría al mundo de la locura, del caos, inclusive del retardo, la estupidez, etc. Lamentablemente. Por eso yo, por ejemplo, no soy el único, por cierto, que me he enfrascado en los últimos años a tratar de divulgar. Y creo que esto también es una forma de divulgar, o sea, de acercar a la gente, no solamente a los estudiantes de ciencias sociales o de psicología, a un poco acercar los estudios y los trabajos que lo que intentan es un poco explicar esas tendencias o inclinaciones que se dan en la gente, ¿no?
Y ojo que la psicología no solamente, porque pareciera como que estamos pensando en la psicología clínica, ¿no? Es la que más se acerca a la psiquiatría, de hecho trabajamos a veces juntos. Existe psicología deportiva, psicología educativa, psicología sociocomunitaria, psicología organizacional, psicología del consumo, ¿no? Psicología publicitaria. Entonces, en realidad, como decías hace un momento, ¿no? La psicología de alguna manera es como que se mete, ingresa en muchas áreas, ¿no? Hay algo de psicología en el derecho, hay otro tanto de temas psicológicos en la economía, o en la gestión, por ejemplo, empresarial. Hay algo, mucho, diría yo, de psicología en la educación, ¿no? Y así como tú has mencionado, cada vez más la psicología es como bien recibida, ¿no? Genera curiosidad. Por ejemplo, yo me permito siempre, siguiendo el consejo de mis maestros, decirle a los estudiantes de psicología, no solamente debemos saber psicología o solamente interesarnos en la psicología, porque la psicología, Roberto, sola, tampoco es suficiente para poder entender fenómenos que a veces no son estrictamente individuales, ¿no? Son familiares, son colectivos, son regionales, son nacionales, ¿no? La psique, para algunos psicólogos, por ejemplo, de la línea socialista, comunista, marxista, la psique es un producto de algo mucho más grande, ¿no? Que es la cultura y los valores y las normas y los principios, etc. Entonces, y la condición económica y digamos los estándares de vida. Son temas bastante interesantes, ¿no? La psicología de la pobreza, la psicología de la riqueza, etc. Pero interesante del libro que pone en conjunto, de eso hablábamos, psicólogos y psiquiatras, ¿no? Pero a medida que va avanzando la ciencia y sobre todo la ingeniería, ¿no? Para tener mejores equipos médicos y estudiar mejor el cerebro, vamos a llegar quizás a descubrir lo que es realmente la psiquis, ¿no? Que redes neuronales la forman, todo, y quizás todo se venga abajo como un castillo de naipes, ¿no? Bueno, desde hace unos años han aparecido especialidades, ¿no? Por ejemplo, el campo de las neurociencias es el campo que agrupa a neurólogos, a psiquiatras, a endocrinólogos, a psicólogos, a filósofos, ¿no? Ha iniciado una tarea que aún no acaba para tratar de poder, con evidencia, con pruebas, llegar a completar un poco el rompecabezas del ser humano, ¿no? Antiguamente se decía, bueno, la mente tiene el buen cerebro, ¿no? Y nos quedamos un poco ahí, ¿no? Probablemente ya se están empezando a ver algunos atisbos de descubrimientos. En un futuro muy lejano podamos conocer la fisiología o la psicofisiología con mucha mayor exactitud, por ejemplo, de procesos como la memoria o como inteligencias específicas. Sí, tenemos neuronas incluso en el intestino delgado, se ha descubierto eso, que producen serotonina, y no se sabe si es en qué sentido va o si ven ambos, ¿no? Si las transmisiones de serotonina del intestino van al cerebro y regresan, o viceversa. Quizá por eso a veces decían, los antiguos decían, la felicidad está en el estómago. Sí. Puede ser. Y de la misma forma, por ejemplo, cuestiones mucho más, que parecían más allá de la psicología misma, ¿no? La moral, ¿no es cierto? La motivación, ¿no? Se está tratando de buscar, ¿no? Esa especie de correlación finalmente orgánica, ¿no? Bueno, quiero agradecerte, Manuel, por haber estado con nosotros. He sentido que el tiempo ha sido bastante corto, ¿no? Ha volado, sí. Pero seguramente habrá otra oportunidad, porque yo creo que va a haber un segundo libro que trate sobre esto. Sí, resumir, seleccionar a psicólogos y a psiquiatras con más de un siglo de trabajo, de teorías, de debates, de peleas, de correcciones que entre ellos mismos se han hecho. Reducir a 25, obviamente es una selección, se tiene que hacer, pero me quedaron, digamos, en el escritorio una serie de papeles y notas y nombres
que bueno, espero poder de pronto, primero terminar el trabajo que estoy haciendo que va más por el lado de la ficción, cuentos, un texto de cuentos, y luego iniciar pues ya este nuevo proyecto de una segunda parte. Sí, porque en la presentación de tu libro recuerdo que una señora te comentó que por qué habían tan pocas mujeres, sino que solo una. Claro, el libro ahí está Elizabeth Loftus y está Larry Ainsworth, ¿no? Que son dos brillantes, pero efectivamente quedaron algunas. Ahora, esto, bueno, no es yo no lo siento como una absoluta responsabilidad mía. En la primera parte de la psicología, la presencia femenina existió, pero fue reducida, y creo que en el mundo en general, ¿no? De las ciencias. Entonces, los nombres de las mujeres se reducen, eran pocas, ¿no? Melanie Klein, Karen Horney, Anna Freud, de pronto, ¿no? Pero efectivamente, en el grueso de la historia de la psicología ha sido un campo dominado por los hombres. Eso ha empezado a cambiar. Y yo lo veo, por ejemplo, en las aulas, esto hace ya como casi 20 años en la universidad, y se ha inclinado la balanza. Ahora la psicología es cada vez más tomada por mujeres. Así, y ya desde hace algunas décadas empiezan a aparecer también psicólogas brillantes, ¿no? Yo, bueno, tengo presente eso para que quizás en una segunda parte pueda haber una mayor cantidad de damas brillantes también. Sí, porque es una especie ya de, hablando de psicología y de la mente, ¿no? Eso que se está imponiendo de que, uy, ¿por qué no hay mujeres en la lista? ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo creo que en las listas deben estar los más importantes, los que hacen más méritos. Podrían ser 20 mujeres y 5 hombres. ¿Qué disciplina sería? Yo particularmente creo que no deberíamos forzar una selección por cuestiones de género, me parece, ¿no? Porque también, Roberto, en unos años podría alguien decir ¿por qué no hay bisexuales? ¿O por qué no hay transexuales? ¿O por qué no hay esto y lo otro? ¿No? Yo creo que los criterios para un libro que intenta ser académico y que quiere seleccionar a gente que ha hecho investigaciones, que se ha tomado, algunos de ellos han tomado casi toda su vida para hacer estudios, tiene que ser la fama, el prestigio, el número de citas, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, en el año 2000 salió un listado estadounidense de los 100 psicólogos más importantes de la historia de la psicología, y nadie le va a reclamar a este listado oficial. En los primeros 10 puestos no había mujeres. ¿Por qué? Porque quizás las mujeres han llegado un poco después, no solo a la psicología o a la psiquiatría, han llegado un poco después a un montón de disciplinas, porque recordemos que la presencia de la mujer en el ámbito universitario académico se le retrasó. Las mujeres empiezan a ingresar masivamente a las universidades en década de los 40, década de los 50, década de los 60, y en algunos países hace 30 años, y no exagero. Sí, correcto. De acuerdo con tu observación. Bueno, estuvo con nosotros Manuel Arbocó de Los Ceros, grandes psicólogos y psiquiatras de la historia, su última gran obra. Gracias, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Gracias.